Feliz domingo para todos. El Señor les dé la paz. Hoy celebramos el cuarto domingo de la Cuaresma, un domingo al que llamamos Letare. Letare es alégrense. Así inicia la antífona que inaugura la Eucaristía de hoy. Alégrate, Jerusalén, alégrense. ¿Por qué estar alegres? El Evangelio de hoy, en este tercer ciclo en el que estamos leyendo a Lucas, concluye diciendo: es que había que hacer fiesta, había que alegrarse. Y es una invitación que un padre hace a su hijo mayor para que se alegre inmensamente por haber recuperado vivo a su hermano menor. La famosa parábola del hijo pródigo. Jesús, ¿a quién le está contando esta parábola que llamamos ahora la parábola del Padre Misericordioso? ¿A quién se la está contando? ¿Por qué la cuenta? La cuenta a los fariseos, a los líderes religiosos, o sea, a las personas buenas, justas, santas, que rezan, que cumplen los mandamientos, que cuando ven que Jesús está haciendo fiesta con los publicanos, con las prostitutas, atención, no dice con aquellos que algún día fueron pecadores, con la que algún día fue prostituta. No dice que Jesús se sentaba a comer justo con ellos, con los que eran pecadores, con los que eran prostitutas, con los que eran publicanos. Y comiendo con ellos, indignaba por completo a los religiosos. Pero ¿cómo es posible? Esta gente no cumple los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible sentarse a comer con ellos? Y no se entiende. Jesús cuenta entonces la historia de un padre con dos hijos. Cuenta la historia que el menor es el que toma la iniciativa para iniciar todo. Habla con el padre y dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. No espero a que te mueras, quiero lo que me corresponde. Dice Lucas que el padre dividió su vida, tombion, los bienes de subsistencia entre los dos hijos. A cada uno habrá dado lo que correspondía y el menor tomó todas sus cosas y se alejó. La narración nos lleva con el hijo menor a esa tierra lejana en la que se gasta todo disolutamente. Lucas utiliza un adverbio griego, azotos, que significa salvajemente, de manera salvaje, descontrolada, gasta todo, siempre pensando en sí mismo. El hijo menor es una persona que está volcada sobre sí misma, buscando su propio placer, su propio bienestar, etcétera, etcétera. Hay un cambio, una gran hambre. Y este señor empieza a sentir necesidad, a tener carencias. Ya no tiene dinero, lo ha gastado todo. Tiene que contratarse y Jesús, para poner mucha fuerza a la cosa, dice que lo contratan cuidando cerdos. En el imaginario de todos los que escuchan, esto es grave. Un judío no tiene contacto con animales impuros, no los puede tocar, pero este no solamente tiene que tocarlos, sino alimentarlos. Y mientras alimenta a los cerdos, él tiene hambre. Y es fuerte esto: nadie le daba nada. Allí, en la casa, cuando inicia el Evangelio, él dice al papá: dame lo que corresponde. Y el papá le da todo. El papá le da todo. Aquí, cuando se lo ha gastado todo ya, cuando lo ha malgastado, nadie le da nada. Nadie. Está completamente solo. Ciertamente es un retrato de lo que somos nosotros como hijos de Dios cada vez que partimos de la casa del Padre, cada vez que malgastamos, que no valoramos el dar del Padre que lo da todo y esperamos recibir de otros mundos, de otras circunstancias, solamente para descubrir que nadie nos da nada, nadie le daba nada. Es allí donde el hijo, y eso es interesante porque no dice que el hijo recapacita y piensa: ¿cómo he ofendido a mi padre? ¿Cómo he sido de malo con mi padre? ¿Cómo he hecho sufrir a mi padre? No, él piensa en él. Muchos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Es el hambre, es la barriga lo que hace que este hijo se levante y ensaye un discurso más o menos aprendido: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco, ya me come uno. Y se pone en camino, Las motivaciones de este hijo, Jesús no las
quiere mostrar como motivaciones profundas, de arrepentimiento profundo. No, dice, tuvo hambre y quiso volver a casa. Fue el hambre el que lo hizo volver. Ahora vamos a encontrarnos de nuevo con el Padre, al que hemos abandonado hace rato cuando nos fuimos con el Hijo a la tierra lejana. Y lo imaginamos mirando todos los días en el horizonte a que este Hijo vuelva, porque dice Lucas que mientras todavía estaba lejos, su Padre lo vio. Tenía la mirada puesta en el horizonte, lo ve, y es allí donde ocurre lo más importante, tal vez el centro de esta historia. Se le conmovieron las entrañas. Es el conmoverse de las entrañas con la visión del Hijo, de ese Hijo que viene untado de lo impuro, de los cerdos, es decir, que no puede ser tocado según las leyes de Israel porque es impuro, de ese Hijo que no sabemos por qué vuelve, de ese Hijo que se ha gastado todo el dinero, de ese Hijo malagradecido. Cuando tiene la visión de esa persona, las entrañas conmovidas del Padre no ven ni al Hijo ingrato, ni al impuro, ni al por qué será que vino, no se cuestiona nada. Simplemente sale corriendo y sin preguntar, sin decir, sin saber nada, lo abraza. ¿Sabía el Padre que el Hijo volvía solo por hambre? Es probable, no lo sabemos. Quizás había recibido noticias de lo que ocurría porque el hermano mayor va a decir después, se gastó todo con prostitutas. Es posible que la noticia haya llegado allí, pero al Padre no le importa. El Padre no pregunta, el Padre no pone peros. Esto es tal vez lo que va a marcar la grandeza del Padre, muy distinto a lo que va a hacer el Hijo después. El Padre entonces restablece el Hijo a su condición de Hijo, no escucha su discurso, porque cuando el Hijo empieza a decir su discurso aprendido, el Padre no le hace caso, no le responde, inmediatamente manda a que se le ponga el anillo en el dedo, a que se le ponga, y es interesante la expresión que utiliza Jesús, stole prote, significa el vestido primero. Nuestras Biblias lo traducen como el mejor vestido, pero el vestido primero es probablemente un vestido que daba dignidad, mostraba la primacía en la casa. Y este es el hermano menor, el que se fue. A él le pone la primacía en la casa con el vestido, el stole prote, y vamos a hacer una fiesta, vamos a matar al becerro cebado. Hasta allí todo bien, estamos haciendo fiesta, es la fiesta que Jesús está teniendo con esos pecadores con los que está comiendo. Pero Jesús está contándole esta historia a los fariseos, representados todos por el hermano mayor. Y es que el problema es que también nosotros somos el hermano mayor. ¿Por qué? Porque la lógica del hermano mayor es impecable. El hermano mayor tiene razón. Al menos desde un punto de vista tiene razón. ¿Cómo es posible que él, que se gastó todo, que se llevó lo que le correspondía, venga ahora y se le haga una fiesta? ¿En dónde cabe eso? Y además vino ni siquiera porque estuviera arrepentido, vino porque tenía hambre. ¿Y se le tiene que hacer una fiesta? ¿Se le tiene que celebrar de esa forma? Se le podía haber dicho, listo, usted quiere que lo traten como un trabajador, trabaje, se las coge. Pero se le tiene que recibir así. Lucas dice que se enoja. Las Biblias en español traducen se indignó, pero el verbo es orgizo, que significa se enfureció. Entonces nos podemos imaginar la furia de ese señor, que hasta el Padre se da cuenta y sale para suplicarle. El verbo es parakalein, que significa implorar, para suplicarle a este hijo, ven, entra. El hijo entonces demuestra varias cosas. Primera, que ha vivido como esclavo suyo. Todos estos años te he servido. Se utiliza el verbo duleuo, que significa te he servido como esclavo. Todos estos años he estado en la casa de hijo, pero como esclavo. Es decir, no ha vivido libremente su realidad de hijo. Y nunca he desobedecido uno de tus mandamientos. Nuestras Biblias dicen órdenes, muchas Biblias en el español, pero es entole, mandamientos, que de alguna manera es justo lo que dicen los religiosos de Israel o lo que dicen muchos religiosos de hoy. Es que yo no falto a los mandamientos.
Yo no falto a los mandamientos, yo los cumplo. ¿Cómo es posible que entonces se diga que los travestis, los homosexuales, las prostitutas, los ladrones, los guerrilleros, toda la gente que nosotros miramos como ustedes son los malos, yo soy el bueno? Es más o menos el discurso de algunos en Colombia cuando dice, es que nosotros los buenos somos más. Es más o menos esto lo que el hermano mayor está diciendo. Es eso lo que los fariseos pensaban. Yo soy el bueno. Yo soy quien ha estado contigo y nunca ha desobedecido un mandamiento tuyo. Pero a mí no me has dado, de nuevo el verbo dar, no me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. No para hacer fiesta contigo, porque es que no se trata de hacer fiesta contigo. Se trata de que yo pueda hacer mi propia fiesta y tú no me has dado nada. Si se dan cuenta que los dos hijos están solamente volcados sobre ellos dos. El hijo menor primero pide al padre que le dé la parte de la herencia. Se gasta todo en una vida disoluta. Vuelve porque tiene hambre. Y al padre no le importa eso. Al padre lo único que le importa es que el hijo está ahí, que lo consideraba muerto y que ahora vive. Es el perdón del padre lo que le da la vida. Es eso lo que le da la vida al hijo. El perdón del Padre, sus entrañas de misericordia. Y este hermano mayor, siempre allí cercano, también estaba perdido. Tan cercano al Padre, y sin embargo incapaz de comprender su lógica que no cuestiona ni pregunta, que solo le interesa que su hijo vuelva. Un padre que no está interesado en la justicia de sus hijos, sino en tener la casa llena de sus hijos. El hermano mayor no logra comprenderlo. Quizás tenía miedo, porque sentía una amenaza. Recuerden que ya el padre había dividido su herencia. Cuando ahorita ese se gastó todo lo que le tocaba a él y vuelve, es posible que el hermano mayor tenga miedo de perder, de que se disminuya lo que le corresponde a él. El padre le dice, no, tú no vas a perder nada. O sea, que yo ame a este hermano tuyo, porque él lo llama tu hijo y el padre le recuerda que es su hermano, que yo ame a este hermano tuyo no te quita nada. Todo lo que yo tengo es tuyo. Tú siempre estás conmigo. No disminuye en nada el que yo ame a tu hermano que ha vuelto. Esto es una cachetada grande para los fariseos. Que Jesús coma con pecadores no les quita nada a ellos en su santidad. Que el Señor acoja en su casa a aquellos que nosotros hoy consideramos grandes pecadores, que mandamos al infierno todo el tiempo, que el Señor los acoja a la casa, que haga fiesta cuando ellos vuelven, no importa la intención con la que vuelvan. Nosotros siempre pretendemos un discurso como, el Señor los acoge si se arrepienten profundamente, el Señor los acoge siempre. ¿Por qué? Porque así es Dios, es la lógica de Dios, y muchas veces es nuestra lógica la que queremos imponerle a Dios. Pero Dios no se deja imponer la lógica del hermano mayor. ¿Cómo termina la historia? La historia no termina. Es bien curioso porque la historia queda abierta. El padre termina diciendo, es preciso alegrarse, es preciso hacer fiesta. Necesitábamos hacerla, porque de la muerte hemos recuperado vivo a tu hermano. ¿Entra o no entra el hermano mayor? Es una buena pregunta. ¿Entra o no entra? Depende de cada uno de los que escuchaban la parábola. ¿Entraban en esa lógica del Padre los fariseos que escuchaban? Y nosotros, que no solamente tenemos parte de ser hermanos menores, también somos el hermano mayor. ¿Nos alegramos, entramos en esa lógica o queremos imponerle al Padre nuestras lógicas justicieras, matemáticas y meticulosas? En este domingo de la alegría, alegrémonos con el Padre, hagamos fiesta, nuestra fiesta porque volvemos y Él nos acoge con su misericordia, y la fiesta porque muchos hijos de Dios vuelven y se acogen a esta misericordia. Que se nos conmuevan las entrañas para que podamos compartir la vida que hemos recibido del Padre.